Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Catedrático soy Adriana Laínez Castro. Estudiante Gloria María Hernández Urbina. Asignatura Literatura Hondureña Optativa. Antología de Autores Hondureños. Sección 1200. Año 2022. José Cecilio del Valle. Don José Cecilio del Valle nació en la villa de Choluteca el 22 de noviembre de 1780 y muere en la ciudad de Guatemala el 2 de marzo de 1834. Era hijo de don José Antonio Díaz del Valle y doña Gertrudis Díaz del Valle. Aprendió las primeras letras en la escuela de Belén, estudió gramática latina en el Colegio Tridentino y en la Universidad de San Carlos cursó la asignatura de Filosofía, Derecho Civil y Derecho Canónico. El sabio. En la escala de los seres, el hombre es el primero. En la escala de los hombres, el sabio es el más grande. El sabio es el que más se aproxima a la divinidad, el que ha honrado a la especie y luces a la tierra. El nacimiento de otros hombres es suceso ordinario, que no influye en la sociedad. El nacimiento de un sabio es época en la historia del género humano. José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle nació en Tegucigalpa en el último cuarto del siglo pasado. Solo se sabe que en 1794 se hallaba en Guatemala, a donde lo habían enviado a estudiar. Hijo primogénito de don Juan Jacinto Herrera y doña Paula Díaz del Valle. Concluidos sus estudios regresó a Tegucigalpa siendo un literario y un hombre de estado, de pensamiento y acción, donde en 7 de agosto de 1820 empezó a desempeñar la Secretaría de Ayuntamiento. José Francisco Morazán Quesada. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y murió en San José, Costa Rica, un 15 de septiembre de 1842. Sus padres fueron don Eusebio Morazán y doña Guadalupe Quesada. En 1824 había tomado posesión de la jefatura del Estado don Dionisio de Herrera, justo apreciador de las felices actitudes de Morazán. Lo nombró secretario general del gobierno. Los importantes servicios que este puesto prestara a Honduras lo hicieron acreedor a que lo nombraran luego presidente del Consejo del Estado. José Trinidad Reyes. Nació José Trinidad Reyes en Tegucigalpa el 11 de junio de 1797 y murió un 20 de septiembre de 1885 en la ciudad de Tegucigalpa. Sus padres fueron don Felipe Santiago Reyes y doña María Francisca Sevilla. Reyes fue diácono, presbítero y poeta. Fue un polemista defensor de los derechos de la mujer y de los pobres. Él introdujo a Tegucigalpa el primer piano y la primera imprenta llamada La Academia, y fue él quien fundó la biblioteca de la universidad. Hizo mucho por el progreso de Honduras, aunque no todo lo que deseaba, debido al medio social en que se agitó. Francisco Ferrera nació en el pueblo de San Juan de Flores, en el Afio, el 29 de enero de 1794 y murió el 10 de abril de 1851 en Chalatenango, El Salvador. Se ignora quiénes fueron sus padres y solo se sabe que llevaba el apellido Ferrera. Se desempeñó como presidente de Honduras en los años 1843 a 1844. José María Cacho. Casi nada se ha podido averiguar acerca de la vida de este notable hondureño, solo que nació en Choluteca, que era muy amante de su país, que cultivó las ciencias y las letras, que fue ministro general del gobierno de Honduras en 1839, que fue ministro del presidente general don Trinidad Cabañas por los años de 1841 y 1852. León Alvarado. Nació en Comayagua el 4 de julio de 1819 y murió en 1870 en Londres, Reino Unido. El hombre que consagró los mejores años de su vida a trabajar por la constitución en Honduras de un ferrocarril interoceánico que partiendo del puerto de Cortés en el Atlántico terminase en San Lorenzo en el Golfo de Fonseca, formado por las aguas del Pacífico. Fue ministro extraordinario de Honduras ante el Reino Unido y Francia, 1866-1870.
Celio Arias. Nació don Celio Arias el 2 de febrero de 1835 en Huascorán, pueblo próximo a la frontera de El Salvador. Murió el 28 de mayo de 1890 en Comayagua, Honduras. Sus padres fueron don Juan Ángel Arias y doña Juana López. El general don José María Medina lo llamó ministro del Interior el 4 de abril de 1871, pero no pudiendo marchar de acuerdo con él por sus opuestas ideas, el señor Arias se retiró del ministro y se puso a la cabeza de la oposición. Jerónimo Zelaya nació en Santa Bárbara el 31 de julio de 1835. Murió el 5 de abril de 1869 en Tegucigalpa, Honduras. Sus padres fueron don Crescencio Zelaya y doña Paula Leiva. Comenzó sus estudios en la Universidad de Honduras y los concluyó en la de Guatemala, en donde obtuvo el título de licenciado en leyes. Poco tiempo después volvió a su país natal y en él ha figurado en diferentes puestos públicos. Carlos Madrid nació en Santa Rosa, capital del departamento de Copán, y falleció a una edad bastante avanzada el año 1895. Hizo sus estudios en Guatemala, en donde se recibió de abogado y regresó a su país natal. Fue ministro general del gobierno que inauguró el vicepresidente don Victoriano Castellanos. El 4 de febrero de 1802, recién muerto el general presidente Dos Santos Guardiola, entre otros cargos. Teodoro Aguiluz nació en Comayagua el 9 de noviembre de 1827. Murió en Santa Cruz de Yojoa el 6 de febrero de 1883. Sus padres fueron don Joaquín Aguiluz y doña Manuela Calderón de Aguiluz. Recibió la instrucción primaria y secundaria en el liceo que fundó en Comayagua el ilustrador educador español don Manuel Domínguez, y después ensanchó el horizonte de sus conocimientos por su constante dedicación al estudio. En 1852 fue a El Salvador como secretario de la legación, que se confió a don Joaquín Mesa, entre otros cargos. Francisco Vaquero nació en Comayagua el 23 de julio de 1849. Su padre, el general don Vicente Vaquero, se trasladó con su familia a El Salvador y allí creció e hizo sus estudios don Francisco. Habiendo obtenido en temprana edad el título de abogado, el señor Vaquero ha escrito para muchos periódicos, fue uno de los redactores de El Cometa y ha desempeñado importantes puestos públicos en aquella nación hermana, entre otros el de juez a instancia del distrito de El Salvador. Jeremías Cisneros nació en Gracias Lempira en 1845 y murió en 1945 en Gracias Lempiras. Pocos hondureños se han dedicado con tan afán al cultivo de las letras como el señor Cisneros. Ha escrito mucho así en prosa como en verso. No descansa un instante. El tiempo que no emplea en los negocios mercantiles lo consagra a importantes estudios filosóficos, sociales y políticos, al estudio de los clásicos españoles y a la labor literaria. Su poema Lempira indica las tendencias del señor Cisneros a la creación de una literatura nacional. Joaquín Díaz nació en Tegucigalpa el 17 de enero de 1843. Falleció el doctor Díaz en Tegucigalpa el 12 de julio de 1892 a las 3:45 p.m. Sus padres fueron don Rafael Camilo Díaz y doña Trinidad Borjas de Díaz. En su ciudad nativa aprendió las primeras letras y pasó luego a León, donde hizo sus estudios de instrucción superior. De León se dirigió en 1864 a Guatemala, en donde alcanzó el título de médico y cirujano. Regresó a Tegucigalpa en 1870 y desde entonces se dedicó al ejercicio de su profesión, habiendo sido el que fundó aquí la primera farmacia formal. Juan Ramón Reyes nació en Juticalpa, cabecera del departamento de Olancho, el 20 de marzo de 1848. Era hijo de don Domingo Reyes y doña Tomasa Palacio de Reyes, y sobrino de nuestro popular poeta e inolvidable sacerdote don José Trinidad Reyes. Hizo en Tegucigalpa los estudios elementales y los del bachillerato, y luego fue a concluir su educación a Guatemala,
en donde permaneció desde 1866 hasta 1873, en que regresó a Honduras. Años después obtuvo en esta capital el título de notorio. Alejandro Alfaro Arriaga. Alejandro Alfaro Arriaga nació en el Naranjito, Santa Bárbara, el 17 de noviembre de 1907 y murió en Tegucigalpa el 7 de noviembre de 1976. Fue poeta y ensayista. Luego de realizar sus estudios primarios en Naranjito, partió hacia Santa Bárbara, donde realizó sus estudios de magisterio, para culminarlos en la Escuela Nacional de Varones en 1926. En 1931 partió para Guatemala, donde obtuvo el título de bachiller en Ciencias y Letras. Un año después, gran parte de sus poemas fueron antologados en la revista Tegucigalpa. En 1930, a través del esfuerzo de don Jorge Fidel Durón, realizó estudios de jurisprudencia en la hoy en día Universidad Nacional Autónoma, donde egresó en 1937. Posteriormente realizó estudios superiores en la Universidad de Boulder, Colorado. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores en 1956 y consejero del Estado. Carlos Manuel Arita. Carlos Manuel Arita nació en 1912 y murió en 1989. En el gobierno del doctor Roberto Suazo Córdoba fungió como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vivió durante mucho tiempo en El Salvador, donde murió. En ese país publicó la revista Centroamérica Ilustrada y el semanario Esfinge. En Honduras dirigió la revista Correo Literario de Honduras, revista auspicia por el Ministerio de Educación Pública desde 1959 hasta 1963. Julio Soto nació en Olanchito el 28 de septiembre de 1911 y murió en Nueva Orleans el 24 de febrero de 1966. Fue poeta, periodista y diplomático. Realizó sus estudios de Derecho, que culminó en 1940 en la Universidad Central de Honduras. En 1956 se desempeñó como cónsul en Nueva Orleans. Durante varios periodos fue presidente de la APH. En una de sus gestiones se construyó la Casa del Periodista. Colaboró con los periódicos La Época, Prensa Libre, El Nacional, El Día y con los semanarios La Nación, Nuestro Criterio y Avance. La Municipalidad de Tegucigalpa instituyó un premio anual de periodismo que lleva su nombre. Suárez nació el 14 de mayo de 1902 en la localidad de Juticalpa, departamento de Olancho, y murió en diciembre de 1991. Era una gran pintora y poeta, casada con el famoso pintor escultor José Mejía Vides, hija del matrimonio entre el señor Luis Suárez y la señora Amalia Zelaya Bustillo. Clementina Suárez es uno de los nombres fundamentales de la poesía hondureña de vanguardia. Fue una bohemia apasionada de los cafés. Desde muy niña se habituó a ir donde quería y hacer lo que le pareciera. No le molestaba ser la única mujer que frecuentaba el estanco de la mamá Yaca, en el barrio La Ronda de Tegucigalpa. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Eduardo Berríos Aceituno. Eduardo Aceituno nació en Comayagua el 21 de abril de 1906. Sus padres fueron Esteban Aceituno y el comerciante comayagüense Eduardo Berríos Ulloa. Su primaria parte la hizo en Comayagua y en Guatemala. En 1920 fue llevado a los Estados Unidos e internado en Darling Military Institute, en el estado de Virginia, donde cursó 3 años de high school. Se graduó de bachiller en Ciencias y Letras, donde adquirió el porte de distinción militar, muy semejante al que se adquiere en West Point. Su obra Horas de Ocio, con el seudónimo de Armando de Oca, pertenece a la generación brillante de Celio Murillo Soto, José R. Castro y Marco Antonio Ponce. Hugo Cárcamo nace el 28 de noviembre de 1916 en El Arenal, Honduras, y murió el 2 de agosto de 1959 a la edad de 43 años. El año de 1937, bajo circunstancias inesperadas, el poeta se convirtió en editor, director de Zambrano, revista de efímera existencia, ya que solo circularon 2 números. La publicación de su segundo libro de poesías la hizo en el año 1938 y salió de la imprenta bajo el nombre de
Brazas Azules, el año de 1942. Un 4 de febrero, el ya consagrado poeta partió hacia México a realizar estudios universitarios mediante el otorgamiento de una beca lograda por influencia de su fraternal amigo Marco Carías Reyes. Los restos de Jacobo Cárcamo descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, Distrito Federal. Joaquín Soto. Soto nació en Comayagua, Honduras, en el año 1897 y falleció a los 30 años el 7 de enero de 1926 en Guatemala. Obtuvo el título de maestro de institución primaria en la Escuela Normal de Tegucigalpa, bachillerada. Después de ejercer vocación por algunos años, se trasladó a San Salvador para estudiar medicina, pero se graduó de doctor en México. Luego pasó a la ciudad de Guatemala. Jorge Federico Travieso. Jorge Federico Travieso nació en San Francisco, Atlántida, Honduras, en el año 1920 y falleció en Río de Janeiro en el año 1953. Su vida como su obra fue muy breve. En palabras de Rafael Heliodoro Valle, este fue un poeta de profunda relación con las cosas, de profunda queja y de paso fugaz por el mundo. Su poesía es de tono más ágil y libre, característica general de la poesía hispanoamericana, posmodernista y de vanguardia. Ejerció la diplomacia como representante cultural de Honduras en México, nombrado por el gobierno de Juan Manuel Gálvez en 1949 y como secretario de la Embajada de Honduras en Brasil en 1952. Su obra única y póstuma, La Espera Infinita, fue publicada en Tegucigalpa en 1959. Luz Gamero de Bernal. Luz Gamero de Bernal nació en Danlí un 9 de febrero de 1920 y empezó a escribir versos a la edad de 10 años. Realizó sus estudios primarios en la escuela Pedro Nufio de su población natal y los de secundaria en la Normal de Señoritas de Comayagüela. Sus padres, el ilustrador caballero don Rafael Gamero Cárcamo y doña Petrona Valladares de Gamero, muchos de sus inspirados y emotivos poemas han sido seleccionados para ser declamados en la radio y ella personalmente lo ha hecho en la televisión. Manuel Luna de Mejía nació en el año 1911 en Santa Rosa de Copán, Honduras, y falleció en el año 1998 en Honduras. Realizó sus estudios secundarios en Guatemala y superiores en Honduras, alcanzando el título de abogado. Fue embajador de Honduras en El Salvador y diputado del Congreso Nacional, donde en 1967 le tocó presentar un proyecto de decreto tendiente a restaurar la entrega de los Premios Nacionales de Arte, Ciencias, Literatura, los cuales habían dejado de otorgarse desde 1958. Como periodista colaboró en los diarios La Época y El Cronista. En 1958 se concede el Premio Nacional de Literatura. Fue miembro de la Academia Hondureña de la Lengua.